Quiero invitarte a ir al libro de Hebreos capítulo 10 y voy a leer un pasaje que comenté al principio que habla del sacrificio de Jesús una sola vez y para siempre. Digan conmigo, el sacrificio de Jesús. Digan conmigo, el sacrificio de Jesús una sola vez y para siempre. Amén. Quiero leer este pasaje, está en Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14. El 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, aquí está esta frase tan importante, una sola vez y para siempre, un solo sacrificio, perfecto por supuesto, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Luego el 13 dice: y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El 14, porque con una sola ofrenda, un solo sacrificio en el 13, y del 14, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios por eso. Un aplauso a Jesús. Somos perfectos nosotros los santificados gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero comenzar con ese texto bíblico para continuar con esta serie que estamos desarrollando de la Semana Santa. Si ustedes que están allá atrás quieren pasarse hacia adelante, vénganse, esta palabra es especialmente para ustedes. Yo quisiera invitarte a que abras tu corazón y pongas mucha atención en cada aspecto que voy a estar hablando, porque esto te puede ayudar a recibir el intercambio. Di conmigo, intercambio. Muy bien, otra vez digan conmigo, intercambio en la cruz. En la cruz del Calvario hubo un intercambio, pero mucha gente no sabe esto, hermano. Está bien, conoce que Jesús, incluso pueden creer que Jesús murió hace 2000 años, pero no saben realmente lo que sucedió en el mundo espiritual. Y en los grupos de conexión hemos estado explicando en estas últimas lecciones que la sangre de Jesús se presenta delante del Padre a favor nuestro. Eso no lo vemos, pero la Biblia lo dice. Y quien sabe aplicar la sangre de Jesús en ese sentido va a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces es bueno saber qué creemos. Vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero saber qué creemos, sobre todo de la muerte y resurrección de Jesús, porque toda la Biblia y la salvación giran alrededor de estos dos aspectos: muerte y resurrección. Qué bueno que murió, pero qué bueno que resucitó, porque si no, nosotros no hubiéramos sido salvos. Dale un aplauso a Jesús porque murió y resucitó. Amén. Muy bien, entonces, retomando un poquito la Semana Santa, mucha gente celebra esto, pero no sabe realmente lo que está haciendo. Y aunque el mundo lo celebra, sería bueno que los cristianos sí entendamos bien, no la celebración del mundo, sino lo que la Biblia dice en relación a la muerte de Jesús y los acontecimientos que hubo en la última semana de la vida de Jesucristo. La última semana, es decir, del domingo a domingo, del domingo de Pascua al domingo de resurrección. Este es el domingo de resurrección, pero hace una semana, en ese sentido, estaría entrando Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Todos saben que Jesús entra en un burrito. Digo conmigo, burrito. Entra en un burrito, un pollino, y entra a Jerusalén y todos lanzan por ahí palmas, cosas hacia él, recibiéndolo como rey, y gritan Hosana. Si quisiéramos hacer un poco de historia, diríamos que el pueblo de Israel, como estaba bajo cautiverio del imperio, estaban diciendo Hosana, significa sálvanos, sálvanos, libéranos del cautiverio de Roma. Eso es lo que el pueblo realmente esperaba, un rey, pero un rey humano que los librara de los romanos. Bueno, estoy comenzando a explicar qué sucedió la última semana de Jesucristo. Voy a narrar 2 o 3 aspectos solamente, lo demás lo vamos a ver en el próximo tema de esta serie, y voy a tomar solamente uno de esos 3 para introducirme al mensaje de esta preciosa mañana. Amén. Entonces, quiero que te quedes con esta frase en tu mente: intercambio en la cruz. Eso es lo más importante en esta predicación, intercambio en la cruz. Y entonces, con esta introducción yo estoy diciendo que muchas personas no saben que hubo un intercambio en la cruz, y por lo tanto, por falta de conocimiento y de aplicación, están viviendo muchas cosas
que ya no es necesario vivan, ya no es necesario sobre todo sufran. Porque el libro de Isaías, el profeta narra y dice que Jesús, por ejemplo, fue herido y por sus llagas nosotros somos sanados. Mira, un ejemplo. El profeta Isaías dice que el siervo, es decir, hablando de Jesucristo, fue herido y por sus llagas nosotros somos sanados. La gente que entiende esto puede detener un cáncer en su vida si hace la transferencia que sucedió allí en la cruz, porque ya es un hecho, está en el plano eterno, pero falta bajarlo aquí. Y eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Ese es un ejemplo de una transferencia, de un intercambio que sucedió en la cruz. Con esto podemos entender fácilmente que mucha gente podríamos estar viviendo cosas que ya no es necesario. No es necesario que si nosotros cometimos errores en nuestros pasados como padres, nuestros hijos sigan padeciendo. Que si nuestros abuelos cometieron errores y perdieron toda su riqueza y hay escasez o ruina, ya no es necesario, porque Jesús, dice la Biblia, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces es posible apropiarnos de esa transferencia y reducir a la ruina de nuestras vidas y quitarla y recibir la prosperidad que trae la bendición de Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesús por eso. Muy bien, entonces estoy explicando todo esto solamente a manera de introducción. Que las familias, si entendieran el intercambio que sucedió en la cruz, no estarían padeciendo muchos aspectos que tienen que ver con sufrimiento humano. Porque Jesús padeció, pero sufrió. No solamente murió, fue torturado y padeció para que nosotros recibiéramos el beneficio de su obediencia. Eso explica el profeta Isaías en el capítulo 53. Pero vamos a esto de manera de introducción. Cuando Jesús viene a Jerusalén, ¿cuántos saben que allí estaban vendiendo ovejas y palomas en el templo? ¿Se acuerdan? Casi todo el mundo sabe esto, que Jesús los sacó, los corrió y tumbó todo lo que había ahí. ¿Verdad que sí? Toda la gente sabe que Jesús se enojó y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Amén. El celo de tu casa me consume, dice otra parte. Jesús en su corazón estaba diciendo eso. Y yo decía, bueno, hablábamos de la Pascua y para comer la Pascua necesitábamos un cordero, una oveja. Y esa gente vendía en el templo ovejas. Y Jesús quería disfrutar la Pascua, porque la Biblia leímos en el tema anterior que Jesús dijo: ¿cómo he anhelado comer la Pascua? Pero se enojó con los que vendían los borregos, los corderos, y sobre todo porque esos corderos estaban incompletos, estaban ciegos, tenían defectos. Si tú querías un buen cordero, una buena oveja, tenías que ir a pagar donde costaban más caro. ¿Cuántos saben que hay cosas de marca? Que hay cosas de mediana calidad y hay cosas de calidad y de excelencia, pero eso cuesta más. Entonces, si querías una buena oveja, una oveja gorda para ofrecérsela al Señor y tus pecados fueran cubiertos, porque no eran completamente eliminados, sino solo cubiertos con la ley y la tradición, pues eso se aprovechaban. ¿Cómo quiere su ovejita? ¿Gordita? ¿Cachetoncita? No hablemos de cachetoncitos, ¿verdad? Pero ¿cómo la quieren? Bueno, es que este lo estamos dando en oferta porque mire, no tiene un ojito así como ve, pero sí sirve para el sacrificio, para entregárselo a Dios. Bueno, Dios ya sabe que Él es comprensivo y esas cosas hacían. Yo dije, ¿por qué, Jesús, te enojaste tanto? Que sacaste toda esa gente. Bueno, uno piensa, ¿verdad? Porque pues no está bien que a través de la fe de la gente se haga dinero, ¿verdad? Que es todo lo que todos pensamos. Es que estaban lucrando. Posiblemente sí. Es más, sí, lo estaban haciendo. Pero ¿sabes qué era lo peor? En el tema anterior dije, pongan mucha atención a esto, que Jesús dijo: quiero comer la Pascua, disfrutarla, pero convertirla en la última. E iniciar la Santa Cena. Jesús dijo: está bien, esto fue un símbolo, esto fue una enseñanza, una forma en que Dios está hablando de mí. Pero yo quiero comer la Pascua y
yo mismo me voy a ofrecer, como leímos al principio que decía en Hebreos, ofrecido una sola vez y para siempre. Jesús está tomando el lugar, y los fariseos y los cambistas, se llamaban cambistas los que estaban ahí, porque venía gente de diferentes lugares y no traían a veces la moneda nacional, y ellos hacían un intercambio y otra feria ahí también, ¿verdad? Sí había todo esto ahí, y esto le ofendía a Jesús en cierta forma, pero lo que él estaba diciendo es: ustedes quieren continuar con la tradición. Ustedes quieren continuar haciendo que la gente les compren a ustedes ovejas y esto y aquello y lo traigan a Dios. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la gente no va a poder recibir todos los beneficios que van a recibir cuando yo, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me ofrezca una sola vez y para siempre, y termine con todo eso que se ha convertido en una religión. Dale un aplauso a Jesús por eso. Amén. Entonces yo estoy narrando por qué Dios se enojó, en este caso Jesús, tanto con esa gente y los sacó de ahí. Es la primera vez que vemos ahí a Jesús enojado. Jesús se enojó y sacó toda esta gente. ¿Estás conmigo, hermanos? Estoy explicando. Hasta el día de hoy, la religión de muchas denominaciones, iglesias o religiones tratan de con costumbres y con prácticas que tú recibas la presencia de Dios o los beneficios y la bendición que Dios tiene para cualquiera que viene a Jesucristo. Así es. Si haces esto, si haces aquello, si vienes a la iglesia, si lees la Biblia, si, etcétera. Si cumples con todos los requisitos, entonces Dios te puede bendecir. Y Jesús dice: no, eso no es así. Yo voy a morir y voy a hacer un intercambio en la cruz. Y eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Que tú conozcas bien por qué Jesús, para empezar, se enojó con ellos y los sacó, porque estaba diciendo: ustedes están engañando a la gente. La salvación y las bendiciones de Dios con Él son una relación, no son una religión. El cristianismo podía denominarse como religión, pero si tú lo analizas y lo experimentas, hermano, realmente es una relación con Dios, con la persona de Jesucristo, porque eso es posible. Tú puedes venir a la iglesia. ¿Cuántos saben que esto pasa? La gente puede ir a la iglesia, lee la Biblia, conoce la Biblia, pero sigue con problemas, sigue con pecado y alejado de Dios. Entonces eso no cambia. Sin embargo, no digo que eso es malo. Lo que yo digo es, cuando tienen una relación con Dios, hasta con una alabanza, la presencia de Dios baja. Con una alabanza, con un texto bíblico, sientes que el Espíritu Santo te está hablando. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el corazón de la persona que viene abierto, con su corazón contrito y humillado, y le entrega toda su vida a Dios. Esa es la diferencia. Entonces, estoy hablando como el primer día, es decir, el domingo de Ramos, que llaman, ¿verdad? Entra Jesús a Jerusalén y se encuentra con esta situación. Y no creas que los cambistas y la gente de autoridad se quedó conforme. ¿Cuántos saben que fueron y le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿con qué autoridad haces esto y quién te la dio? Le reclamaron a Jesús. Entonces no voy a entrar a profundidad, pero Jesús les contesta, y les contesta con 3 parábolas, hablándoles sobre lo que estaba haciendo la nación de Israel. Quienes en ese tiempo eran la iglesia, eran los privilegiados, eran los únicos a los que Dios les hablaba. Sí, es cierto. Porque la Biblia dice que la salvación viene por los judíos, pero no solamente era para los judíos, era también para nosotros. Amén. Es bueno que entienda eso. Sí venía por ellos, pero es como cuando tú tienes una fiesta, hermano. El pastel no es nomás para ti, ¿verdad? No es para la Charlotte que cumple años, es para todos. Amén. Imagínate que Charlotte, que acaba de cumplir años, se quiere quedar con el pastel y se lo come todo. Entonces, ¿a qué vamos nosotros a la fiesta? El pastel es para disfrutarlo. Si tú tienes a Cristo, compártelo. Si tú ya fuiste salvo, dile a los demás que pueden ser salvos. Si tú ya saliste de la situación del pecado, dile a los demás cómo puede ser posible. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Bueno, entonces Jesús narra 3 parábolas que no voy a narrar y les contesta. Una, la parábola de los 2 hijos. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? Jesús dijo: miren, había 2 hijos. Un hijo
Lo manda el padre y le dice, hazme esto. ¿Cuántos conocen de esos hijos? Hazme esto. Y dice el hijo, sí. Y no hace nada. Y el otro hijo dice, y el otro hijo le dice, lo manda y le dice, no, yo no voy a hacer nada. Pero yo creo que después le remuerde la conciencia y dice, ay, ya hay berrinches, pero lo hace. Jesús narra esta parábola, que no voy a explicarla, pero sucede así. Dice, ustedes son como estos dos hijos, a quien el Padre mandó y ustedes dijeron que sí, pero no lo hicieron. Pero hay gente en Israel que tiene mucha fe. ¿Se acuerdan del centurión que Jesús dijo, nunca en Israel, no en otro lugar, en Israel donde debería de haber fe? Dicen, en ningún lado en Israel he encontrado tanta fe. Ese señor dijo, Jesús, no tienes que venir. ¿Se acuerdan del centurión que quería que sanara a su siervo? Él dijo, Jesús, no tienes que venir a mi casa, solo di la palabra. Ese tenía fe, Ese tenía fe. Es que es como si usted me dice, pastor, no tiene que venir a mi casa. Y no porque yo sea muy digno, sino solamente ore. Ore. Eso es fe. Entonces esta persona le pide a Jesús que solamente dé la palabra. Y por eso Jesús le habla a los israelitas de esto que estaba sucediendo. También de los labradores malvados. Les habla a ellos y les dice, labradores malvados, les encargó Dios, mi Padre, el reino, y están haciendo esto, están engañando a la gente. Jesús fue muy mordaz con los fariseos, hermano. Con la gente pecadora que venía a él, como la adúltera, no tenía compasión. Con la samaritana, paciencia, no era del pueblo de Israel. Con cuanto venía, con Zaqueo, con cuánta gente pecadora, igual que como era yo, Jesús tuvo compasión. Pero Jesús fue muy duro y mordaz con la gente falsa, como los fariseos. Hasta hay esa frase en nosotros que dice, hipócrita fariseo, ¿verdad? Y les saca ahí los 7 ayes de lo que les va a pasar. Porque una de los 7 ayes era porque ustedes ni entran al reino de Dios, ni tampoco dejan que la gente entre. Y yo decía, ¿cómo hacen esto? Los engañan haciendo creer que todavía deben continuar con la ley. Pero por eso llegué yo, para entregarme como sacrificio vivo una sola vez y para siempre, y que todo eso termine. Un aplauso para Jesús. Amén. Amén. Bueno, esa es solamente la introducción, para que tú comprendas qué pasó esa última semana de la vida de Jesús antes de morir. Entró en un burrito y iba a Jerusalén porque tenía que adquirir una oveja para poderla matar y comer. Él se adelantó, si analizamos los tiempos, se adelantó porque él iba a hacer el sacrificio. Ya iban a venir a apresarlo. Judas lo iba a entregar, lo traicionó y lo iba a entregar con un beso. Y vamos a ver todo eso en la próxima semana. Amén. ¿Cuántos van a ir la próxima semana? Amén. Muy bien. Entonces, vamos con esta parte que yo quiero narrar. Es muy sencilla. Es importante que la asimilemos para que, hermano, tú te lleves esa bendición. Es bueno tener fe y es bueno saber en qué hemos cimentado nuestra fe. Para que cuando alguien te pregunte, hermano, ¿cómo le hago? Usted dígale, la Biblia dice esto. Y si usted cree en la Biblia, usted puede cimentar su fe en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita, pero la palabra de Dios es aquella que el Espíritu Santo agarra de la Biblia y la injerta en tu corazón. Eso generalmente sucede en una predicación. ¿Cuántos han sentido que Dios les está hablando a ustedes de manera personal en una predicación? Muchas veces yo mismo lo he sentido. Parece como que no hay nadie, que estás tú solo. Eso es que Dios agarra pan de la Biblia, de la Torá, y la hace alimento y la injerta a tu espíritu y tú vives por la fe. Entonces voy a enseñar esta parte de cómo hacer este intercambio. Vamos a ir despacio, pero es importante que primero lo entendamos. Amén. Muy bien. Entonces en Hebreos 10, del 12 al 14, ya lo leí, dice que Cristo se ofreció una sola vez, un solo sacrificio. Es decir, esos sacrificios, los ritos, la religión, se acabó. Amén, se acabó, hermano. Se acabó la religión. Yo llegué a una iglesia o a otras iglesias donde si yo no me vestía de cierta forma y no hacía ciertas cosas, no era cristiano.
Y si yo quería relacionarme más con Dios, si no hacía otras cosas, no podía ser de primera comunión o de comunión íntima o cosas así. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero gracias a Jesús se acabó la religión. Entonces Él se entregó. Pero miren esta parte. Estoy ahí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Despacito, ahí está la clave. Una sola ofrenda, un solo sacrificio. Hizo perfectos. La palabra perfecto significa completos. Hasta ahí quédate con esto. ¿Qué significa perfecto? Significa completo. Cuando dices tú, eso está perfecto, por ejemplo ahí el proyector, está perfecto si tiene el cable, de corriente, el de salida, está alimentado, está perfecto, está completo. Pero si le falta algo no sirve para mucho. En ese sentido estamos hablando de perfección, no de que no comete errores. Comprendamos esto. No vamos a recibir los intercambios y beneficios de la cruz por perfectos. No. Dios lo que quiere es que estemos completos. Vamos a ello. Entonces dice aquí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? A ver, quiero que levante su mano porque quiero decirle, levante su manita, levántela bien. Todos ustedes y yo somos santos, diga conmigo amén. No es perfecto, ni yo soy perfecto, pero usted es santo, diga conmigo amén. Ahora déjame le explico, porque mucha gente dice, no pastor, usted no sabe lo que yo hago. Yo le diría, usted no sabe lo que yo hago. Usted es santo significa apartado. Santo significa para Dios. ¿Cuántos son para Dios? Amén. Bueno, entonces Dios dice, a los que escogí, a los santificados, los quiero perfeccionar, los quiero dejar completos, no solamente con la salvación. Y por esta razón mucha gente se va de la iglesia, se va y se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque sí son salvos, pero dice, hermano, pero pues de aquí a que me muera, me voy al cielo. O de aquí a que venga Jesús, pues nos vamos al cielo. Y mientras que ellos dicen, mientras mire, sigo con estos problemas, sigo con esta situación, sigo con mis hijos aquí, con aquello allá, no puedo dejar el pecado aquí, estoy trabado en esta, ¿sí o no? La gente está así y se desanima porque no sabe hacer intercambios con Dios, que precisamente están disponibles. Entonces yo no quiero avanzar rápido, sino que quiero que entendamos esto. Dios quiere que esté completo. Diga conmigo, amén. Ahora quiero decirle cómo. Jesús dijo, dígame, no dijo en Juan 10:10, el ladrón, hablando del diablo, vino para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo está la gente sin Jesús? Bajo el poder del pecado y del maligno, los ha robado, les ha arruinado su familia, su matrimonio, su economía, etcétera. Cuando Jesús ya pagó por todos los pecados de la gente y por los míos. Pero no saben que hubo un intercambio en la cruz y que pueden recibir eso. Pero inmediatamente en Juan, ahí mismo, en el versículo 9 dice, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios dice, yo quiero que estés completamente bendecido, no solamente que creas en mí y que te vengas conmigo el día que te mueras. Quiero que aquí, mientras estés en la tierra, tengas todo lo que necesites, estés contento de ser mi hijo, de ser llamado hijo de Dios, santificado y perfecto por la obra que yo realicé en la cruz. Dale un aplauso a Jesús por eso. Amén, amén. Me encanta que ustedes entiendan que han creído según la Biblia, porque sus vidas van a ser transformadas, completamente transformadas. Hace una semana estaba atendiendo a una persona en una terapia online y le decía, ¿sabes cuál es el problema en esta relación que no se puede restaurar? Es que aquí tú no has creído que Jesús te puede perdonar todos tus pecados. Y hay un pecado que no me has dicho y que no me tienes que decir a mí necesariamente, pero hay algo que tú ocultas que crees que Dios no te puede perdonar. Y yo le dije, ¿verdad que es así? Y él me dijo, sí, hay algo. Parece ser que esta persona, que había matado a alguien.
Y él cree que Dios no lo puede perdonar de haber asesinado a alguien. Sí, se arrepiente, claro que sí, porque Jesús en la cruz ya recibió el castigo que a él le tocaba. Eso es lo que yo quiero que él sepa. ¿Están conmigo? Entonces, el pecado, que son los errores que cometimos, de todo tipo, que usted ya se lo sabe, igual que yo, nos separan de Dios. Y a causa de eso vienen las consecuencias que ya no necesitamos vivir. Porque todas las consecuencias, dice Isaías, las llevó Jesús en la cruz. Al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado a causa de nosotros. Entonces fue una transferencia ahí. El lugar que me tocaba a mí, lo tomó Jesús. Entonces yo quiero decirle, gracias Jesús, porque tomaste en mi lugar. Por eso cantamos esa canción. Eso me tocaba a mí. Me tocaba morir, me tocaba sufrir, me tocaba todo eso, pero aparte no iba a servir para nada. Pero tú, que estabas santo, perfecto, y derramaste tu sangre, pagaste el precio tan alto que yo no podía pagar. Un aplauso a Jesús por eso. Entonces lo que estoy diciendo, hermano, no importa qué tan grande haya sido el pecado que hayamos cometido, no importa. Importa si se lo traigo a Jesús y se lo entrego. Jesús sí importa. Jesús, yo hice esto, Jesús, yo hice aquello. No quiero que recordarle sus pecados, pero si usted y yo volteamos un poquito al pasado de las cosas que terribles que hicimos, porque no se nos olvidan, Jesús, el Padre las perdona y las echa a la mar. Y si usted y yo vamos y le decimos, Señor, ¿te acuerdas que hace mucho hice yo esto? Por eso no me puedo acercar contigo, por eso no puedo orar. Dice Dios, yo no sé de qué hablas. Yo no sé de qué hablas. Sí, acuérdate cuando estaba chico, cuando estaba niño, cuando fui adolescente, cuando hice esto. Dios dice, yo no sé de qué me estás hablando. Yo hace mucho te perdoné tus pecados, los eché a la mar y nunca jamás me vuelvo a acordar de ellos. Dale un aplauso a Jesús por eso. Entonces aquí la clave está en decirle a Dios la verdad y recibir su bendición. Pregúntale a la mujer adulta, la que ni siquiera venía arrepentida, pero al ver la gracia de Dios, al ver la gracia de Jesús, que no la apedrea, dice, oye, eso está bien. Estos religiosos me iban a matar. Y decía ella, y tenían razón, porque así dice la ley. Pero lo que viene a traer Jesús está mejor. No me da lo que me merezco y aparte me da lo que no me merezco. Aunque sí me dice al final, ya no la riegues. Digo, amigo, ya no la riegues. Ya la regamos, ya, hermano. Dile al que está al lado, ya, hermano, ya párale. Ya párale. Porque, ya, hermano, déjame decirte esto, los que están de aquel lado, ya no hay otro sacrificio. Ya no va a haber otro sacrificio. Aquí dice, he ofrecido un solo sacrificio y para siempre. No va a haber otro. Entonces es bueno decirle, Señor, esto hice aquí. ¿Usted cree que yo no hice eso? Claro que sí. Yo vine a Jesús y le dije, Señor, aquí hice esto, aquí hice esto, aquí hice esto, todo. Para que nunca jamás el diablo me señale y me diga, tú eres esto, no sé de qué me hablas. Yo fui esto, yo fui aquello, pero todo eso está lavado con la sangre del Cordero y ahora soy un santificado. Denle un aplauso a Jesús por eso. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que le está diciendo Dios? Usted es un santificado. Yo derramé mi sangre por usted. Lo único que falta es que lo crea, lo asimile, lo digiera. Esto es comer la Pascua. Esto realmente es comer la Pascua. Jesús dijo, yo voy a comer la Pascua por última vez y la voy a convertir en Santa Cena, porque yo soy. Y esto es lo que van a recordar. Después de eso dice, recuerden. Y si van a recordar, recuerden con la Santa Cena mi muerte. Porque el pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado como sacrificio. Y mi sangre es el nuevo pacto. Beban mi sangre y coman mi carne, que es creer en mi sacrificio, ese que yo hice en la cruz. Perfecto. Y para siempre. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Yo sé que van a salir bendecidos con esto. Ahora, esto es la introducción. Si logramos comprender esto, entonces vamos a hacer intercambios. Dígame usted a mí, ¿cómo se hace ese intercambio, pastor? Dígame, ¿cómo se hace ese intercambio? Porque yo ya no quiero sufrir las consecuencias de mis pecados. Mire esto, hermano, tan importante. Ahí está mamá, yo no quiero sufrir
las consecuencias de los pecados pasados de ella, que ya Jesús les perdonó. Pero las consecuencias son otra cosa. Tercera, cuarta generación atrás vienen arrastrando la familia. Yo no quiero ni lo que ella hizo, ni lo que hicieron los abuelos, ni lo que hicieron sus antepasados. Yo puedo detener eso para que a mis hijos no los alcance, ni siquiera a mí. ¿Cuántos quieren eso? De eso estoy hablando. Que si mi familia, que si mis padres, que allá hubo divorcios, que allá hubo adulterio, que allá hubo esto, allá hubo. Pero en mis hijos ya no va a haber ni abortos, ni muertes prematuras, ni maldiciones, ni ruina, ni nada. En el nombre de Jesús. El cristiano que tiene fe y cree esto y sabe lo que está creyendo, aplica esto en su vida. Y la familia es transformada, completamente transformada. Ustedes son una generación, junto con mucha gente, muchos cristianos, que están haciendo un parteaguas. En el 2023, mucha gente a través de la pandemia fue sacudido, se dio cuenta que no era cristiano, se acercó a una iglesia verdadera o a una relación verdadera con Jesucristo y terminó con eso. Y se dio cuenta que cerca de la muerte nos damos cuenta realmente cómo estamos delante de Dios. Si nos vamos al cielo o no. Y si aquí, por qué razón no suceden las cosas que Dios dice que nos quiere dar. Una vida en abundancia. Amén. Muy bien. Pues voy a explicar esto solamente una vez más con un texto bíblico y termino. Isaías 53 dice que Jesús llevó la culpa, mis rebeliones y mis consecuencias. Grabes eso de memoria. ¿Qué llevó Jesús allí en la cruz cuando murió? Mi culpa, mi rebelión y mi consecuencia. Ahora en 2 Corintios 5:21 dice Dios el Padre. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Pero no solamente el pecado, por eso sufrió, por eso le clavaron las espinas en la cabeza, los pies y las manos. ¿Por qué? Porque tenía que sufrir las consecuencias del pecado que no cometió, pero que se le transfirió. Entonces Jesús, ahí está el pecado y aquí están las consecuencias de ese pecado. Aunque Jesús dijo, yo no hice eso. La esposa de Herodes dijo, no te metas si no tengas nada que ver con ese justo. Una mujer impía, entendiendo que Jesús no tenía culpa. Y este pasaje dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la bendición, la gracia y la misericordia de Dios es vida, y vida en abundancia para aquel que viene al Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Dios por eso. Menciona algunos términos para que queden grabados en tu mente. Jesús llevó mi culpa, mi rebelión, mis consecuencias y fue maldito. Jesús en la cruz fue maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Con esto termino. Jesús en la cruz fue maldito para que yo sea bendito. No había otra forma, hermano, de que cuando yo diga Dios te bendiga, eso suceda. No había otra. Para que eso funcione, para que yo diga Dios te bendiga, Yair, Dios te bendiga, Luz, Dios bendiga a tus hijos, y eso te alcance, Él tuvo que ser maldito. Gálatas 3:13. Cristo se hizo maldición. Diga conmigo, Cristo se hizo maldición para redimirme de la maldición que trae el desobedecer los mandatos de Dios. Esa versión dice un poquito diferente, pero te lo estoy parafraseando con esta. Cristo se hizo maldición, o Dios hizo a Cristo pecado y maldición, porque dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo la bendición de Abraham, la bendición de los judíos, de donde viene la salvación, fuera transferida a nosotros. Amén. La bendición, aquí está ese pasaje. Abraham, el padre de la fe,
donde inicia el pueblo de Israel y de donde salen los judíos y el Señor Jesús, tenían una bendición especial. Y dice, esa bendición yo la transfiero a todo aquel que cree en Jesucristo y que cree que yo lo maldije, para que esa persona sea justificado por la fe en Jesucristo. Un aplauso para Jesús.